Esta noche vamos a detenernos, no para buscar respuestas ni para resolver preguntas, solo para estar, para escuchar, porque, a veces, la sabiduría no llega vestida de palabras, ni se anuncia con estruendo. A veces, la sabiduría camina en silencio, vive bajo la piel de otro ser, vibra en un canto bajo el agua, en una pisada en el polvo, en una espera que no desespera. Cuando hablamos de inteligencia, solemos pensar en ideas, en sistemas, en logros humanos. Pero esta noche no hablaremos de eso. Esta noche hablaremos de otro tipo de sabiduría, una que no quiere tener razón, ni necesita demostrar nada. Hablaremos de la sabiduría de los otros habitantes del mundo, los que no escriben libros, pero recuerdan, los que no fundan ciudades, pero sostienen ecosistemas, los que no hacen discursos, pero transforman realidades con su forma de estar. Ellos están ahí, siempre han estado, en el margen de nuestros mapas, en la orilla de nuestra conciencia. Seres que no necesitan nada más que ser, y en ese ser contienen lecciones enteras, no para que las aprendamos como dogma, sino para que las recordemos como parte de algo más grande, más antiguo, más común. El corazón del mundo, quizás, no late en nuestras máquinas, ni en nuestras luces, late en otros cuerpos, en otros ritmos, en otras formas de vida que, si nos detenemos a sentirlas, podrían decirnos mucho más de lo que creemos saber. Esta noche caminaremos junto a ellos, escucharemos sin urgencia, aprenderemos sin prisa, porque hay verdades que solo llegan cuando bajamos la voz. Y así, sin más, comenzamos. Hay lugares donde la tierra conserva huellas que el viento no borra, caminos que no figuran en los mapas, pero que los elefantes conocen como si los llevaran tatuados por dentro. En África, bajo el calor antiguo del sol, y entre árboles que han visto generaciones pasar, los elefantes avanzan en fila. Nadie los dirige, nadie les indica el rumbo, pero ellos saben. Saben cómo llegar a pozos de agua que permanecen secos por años y luego resurgen, como un pacto entre el tiempo y la espera. Pozos que quizás solo sus abuelas conocieron, y sin embargo, vuelven, siempre vuelven. Caminar junto a un elefante es aprender a no tener prisa. Su andar parece pesado, pero es firme, decidido, sin sobresaltos. Cada paso guarda una historia que no se dice, pero que se transmite, como si el cuerpo entero recordara, sin necesitar palabras. Cuando un elefante muere, los demás no lo ignoran. Se acercan, rodean sus huesos. A veces los tocan con la trompa. A veces se quedan quietos, mirando. Hay algo en ellos que comprende la ausencia, no como nosotros, con nuestras ceremonias y despedidas habladas, sino de una forma más profunda, como si supieran que ese cuerpo ya no está, pero sigue formando parte de algo, como si pudieran escuchar, en el aire, las voces que ya no suenan. No es una sabiduría de datos, es una sabiduría de raíces, de cuerpo, de silencio, de mirar la muerte sin dramatismo, pero con presencia, de saber que todo vuelve, que todo deja rastro, que nada se pierde si se recuerda desde lo hondo. Dicen que los elefantes nunca olvidan, tal vez porque no necesitan hacerlo, no acumulan recuerdos como nosotros, los encarnan, los convierten en dirección, en gesto, en camino, y así enseñan, sin decir nada, que lo vivido no se pierde, que la memoria no es solo cosa de la mente, que a veces recordar es simplemente no dejar de caminar por donde otros ya pasaron. En las profundidades azules del océano Pacífico, donde la luz se disuelve en silencio y los días no se miden con relojes, hay una ballena que canta. No es una canción cualquiera, es una melodía distinta, emitida a una frecuencia que ningún otro cetáceo parece comprender.
Durante años, científicos la han seguido, intrigados por su singularidad. La llaman la ballena 52, por la frecuencia de su canto, 52 Hz. Nadie responde a su voz. Ninguna otra ballena responde a ese tono. Y sin embargo, ella no deja de cantar. Hay algo conmovedor en esa persistencia, en esa voz que se eleva una y otra vez en el silencio del mar, sin esperar eco. La ballena nada sola, pero no se calla, no se apaga. Canta porque sí, porque ese es su modo de estar, su modo de ser. No sabemos si su canto es llamado, saludo o consuelo. Quizás no importe. Quizás su sabiduría esté, precisamente, en no condicionar su voz a la respuesta, en no medir su expresión por lo que devuelve el mundo. Es fácil cantar cuando alguien escucha. Más difícil es seguir haciéndolo cuando el mar guarda silencio. Y sin embargo, ella continúa. Su canción fluye como un hilo de identidad, de presencia. Una afirmación suave, firme, constante. Estoy aquí. Tal vez por eso nos toca tanto, porque hay en nosotros una parte que también canta sin ser escuchada, un rincón que desea conectar, pero que a veces solo encuentra silencio. Y entonces, la ballena nos recuerda que no todo canto necesita oyente, que hay músicas que existen por sí mismas, porque el alma no puede callar. En un mundo que premia la visibilidad, esta criatura invisible nos enseña otra cosa, que hay dignidad en la soledad, que hay belleza en mantenerse fiel a uno mismo, incluso cuando no hay testigos. Ella no canta por aprobación, canta porque está viva, y tal vez, solo tal vez, en la vastedad del océano, alguien, alguna vez, la escuche. En una ciudad japonesa, entre los techos grises y las calles ordenadas, hay un cuervo que juega. Lo han visto muchas veces. Toma una tapa de botella con su pico, vuela hasta lo alto de una cuesta asfaltada y la deja caer. La tapa rueda, gira, se desliza colina abajo, y entonces el cuervo baja volando tras ella, la recoge y repite la escena, una y otra vez, sin público, sin premio, sin necesidad. Solo juega. Ese gesto, aparentemente simple, contiene una sabiduría que muchas veces olvidamos. La sabiduría de la gratuidad, de hacer algo por el puro gozo de hacerlo, sin utilidad, sin cálculo, sin beneficio. El cuervo no está entrenando, no está buscando comida. Está celebrando su mente, su cuerpo, su libertad. En la cultura humana, el juego suele asociarse a la infancia, a lo pasajero, a lo menor. Pero en el mundo animal hay criaturas que saben que el juego es algo más profundo, un acto sagrado, una forma de mantener viva la creatividad, de no endurecer el alma, de explorar el mundo desde la alegría. El cuervo, con su inteligencia aguda, podría dedicarse a 1000 cosas, pero elige el juego, una y otra vez, como quien se recuerda a sí mismo que aún puede volar más allá de la rutina, que el pensamiento no tiene por qué ser siempre estratégico, que también puede ser lúdico, curioso, ligero. Observarlo es observar una mente libre, un espíritu que no se ha resignado al automatismo, un ser que, aun sin palabras, nos invita a preguntarnos ¿cuándo fue la última vez que jugamos por jugar? ¿Cuándo hicimos algo sin buscar resultados, solo por el placer de estar presentes? El cuervo no necesita testigos, no necesita likes ni aplausos. Su tapa de botella es suficiente, y al hacerlo, nos susurra desde el cielo. No olvides que también fuiste niño, que tu mente necesita alas, que jugar no es perder el tiempo, sino recordarlo. En las profundidades del océano, donde la luz no llega y los paisajes son un rumor de sombras, vive un ser blando, antiguo y casi invisible, el pulpo. No tiene escamas que lo protejan, ni dientes afilados, ni garras que lo defiendan. Su cuerpo, todo él, es vulnerabilidad, y sin embargo,
Ha sobrevivido durante millones de años. Su secreto está en el cambio. El pulpo no cambia por capricho. Cambia porque la vida lo pide. Se convierte en roca, en arena, en coral, en sombra. Sus células cutáneas se transforman como si recordaran cada textura del mundo. Puede desaparecer ante los ojos más atentos, no por magia, sino por necesidad. Se adapta porque quiere vivir, no porque tema morir, sino porque valora cada instante que la existencia le permite. En su cueva de silencio, el pulpo enseña que la transformación no es debilidad, es una forma de inteligencia, de humildad, de diálogo con el entorno. Él no impone su forma, la moldea, la negocia. Se permite dejar de ser para seguir estando, y al hacerlo, nos recuerda que adaptarse no es traicionarse, que cambiar no es perderse, sino encontrarse en otro lugar, bajo otra forma, en otro tiempo. Nos han enseñado a ser constantes, coherentes, firmes, pero el pulpo nos muestra otra coherencia, la de fluir con lo que llega, la de no pelear con la realidad, sino aprender a moverse con ella, como si el cuerpo entero fuera un instrumento afinado al ritmo de la vida. A veces creemos que la supervivencia es lucha, esfuerzo, resistencia, pero hay seres que sobreviven con sutileza, con inteligencia, con una sabiduría casi blanda, casi invisible. El pulpo no huye, se transforma, y en eso hay una lección profunda. Tal vez adaptarse sea también una forma de amor. Amor a la vida, al cuerpo, al instante que se quiere proteger. Y tal vez, como él, podamos aprender a cambiar sin miedo, a deshacernos de formas que ya no nos salvan, y a recordar que ser otro, por un momento, también es seguir siendo uno mismo. En el corazón del bosque, donde la bruma se posa sobre la tierra como un suspiro antiguo, un lobo se detiene. Está solo, no por extravío, sino por elección. Durante días ha estado buscando a otro, a un hermano, un compañero, un miembro de su manada que no volvió. Los lobos no escriben epitafios, no entierran, no entienden la muerte como lo hacemos nosotros. Y sin embargo, este lobo busca. Camina por los mismos senderos que una vez compartieron. Aúlla en los claros donde jugaron. Se sienta en los lugares donde descansaron. Espera. No porque crea que volverá, sino porque algo en él necesita estar allí. Su aullido no es un reclamo, es un eco de presencia, una forma de sostener el vínculo más allá de la ausencia. Hay una tristeza contenida, sí, pero no es desesperación, es amor sin respuesta, lealtad que no exige. Recuerdo que no necesita confirmación. El lobo sabe que algo se ha ido, pero también sabe que no todo se pierde, que la memoria tiene cuerpo, tiene voz, tiene rutas por las que el corazón sigue caminando, incluso cuando el otro ya no está. En su silencio, en su andar persistente, hay una lección que va más allá del lenguaje. No todo final es olvido. Hay vínculos que no dependen de la presencia física. Hay compañías que se sostienen desde lo invisible. El lobo no pregunta ¿por qué? No busca explicaciones, solo permanece, honra. Y en ese gesto nos recuerda que recordar no es solo pensar en alguien, es actuar como si ese alguien aún respirara en nuestras decisiones, en nuestras rutas, en nuestros silencios. Nos enseñan que soltar es necesario, que hay que seguir. Pero el lobo enseña otra posibilidad, la de quedarse un poco más, la de aullar por quien ya no responde. No por negación, sino por respeto, por amor, por eso que no se disuelve con la ausencia. Cuando el lobo vuelve a la manada, no lo hace igual. Lleva en su andar una sombra suave, un hueco que no necesita llenarse, un recuerdo que no se dice, pero se respira. Y así, desde el bosque, nos llega su sabiduría. Honrar
no es llorar eternamente, es caminar con la memoria viva, sabiendo que el otro sigue, de alguna forma, dentro del paso que damos. En el zumbido constante de una colmena, donde el aire vibra con trabajo y propósito, hay un momento en que todo se detiene. O, al menos, todo se concentra en un gesto pequeño pero decisivo. Una danza. Una abeja ha encontrado néctar, ha volado lejos, ha seguido el aroma de flores ocultas, ha sorteado vientos, peligros, distancias, y ahora regresa. No trae mapas ni palabras, solo un mensaje danzado. Se mueve en círculos, luego en línea recta, luego en ángulo. El ritmo de su cuerpo traduce distancias, orientaciones, la riqueza del hallazgo. Las otras abejas la rodean, la observan, no cuestionan, no dudan, confían. En esa pequeña danza hay un pacto silencioso, la certeza de que cada una hace lo que debe, por el bien de todas. No hay gritos ni jerarquías, no hay necesidad de convencer. Solo existe la danza, el mensaje y la respuesta que no se demora. La colmena entera actúa como un solo cuerpo, un cuerpo que escucha sin oídos, que decide sin líderes, que actúa sin órdenes. Porque la confianza aquí no es un ideal, sino una forma concreta de vivir, una estructura construida sobre la cooperación sin ruido. Esa abeja danzante no se luce, no quiere destacarse, no busca atención. Su sabiduría no está en lo individual, sino en el vínculo, en saber que su cuerpo puede ser puente, que su movimiento puede guiar, servir, sostener. Nosotros, que tanto hablamos de comunicación, a veces olvidamos el poder del gesto sencillo, de la coherencia entre lo que hacemos y lo que sentimos, de mostrar en lugar de imponer, de proponer en lugar de ordenar. La abeja no exige, informa, y en esa forma de decir hay una invitación suave. Confía en lo que ves. Confía en quien se entrega sin esperar recompensa. La sabiduría de la abeja está en comprender que no todo necesita ser dicho con palabras, que hay lenguajes más antiguos, más humildes y quizás más precisos. Y en su danza callada, cada vez que vuelve de las flores, nos recuerda que vivir en comunidad no es perderse, sino encontrarse en algo mayor, algo que se construye paso a paso, vuelo a vuelo, sin urgencia y sin ruido, pero con una certeza luminosa, la de que no estamos solos en el esfuerzo. En la hondura callada de la noche, cuando los demás seres duermen y el mundo parece retirarse hacia sí mismo, el búho abre los ojos. No hace ruido, no se apresura, no necesita moverse para estar presente. Desde la rama alta de un árbol, se queda quieto. El viento apenas lo roza. Sus ojos, grandes, abiertos, atentos, recorren la oscuridad con una claridad que pocos conocen. No se deja llevar por la ansiedad. No necesita ocupar espacio para ejercer su poder. Observa. Durante horas simplemente está ahí, silencioso, paciente. Sabe que el mundo le revelará lo que necesite saber. No hay urgencia, no hay impulso. Solo espera, una espera activa, penetrante, llena de conciencia. Cuando llega el momento exacto, actúa, sin dramatismo, sin violencia innecesaria, con una precisión que solo tiene quien ha sabido observar de verdad. Su movimiento es limpio, contenido, como si el tiempo se comprimiera en un gesto. El búho no caza por impulso, no vigila por miedo, mira porque sabe, porque en el mirar está su forma de estar en el mundo, en ver sin intervenir, en escuchar sin interrumpir. Nos cuesta mucho permanecer en silencio, nos incomoda la pausa. Tenemos la costumbre de llenar los vacíos con palabras, movimientos, explicaciones. Pero el búho nos enseña que hay otro camino, que ver de verdad requiere quietud, que la comprensión profunda nace del silencio, no de la repetición.
No todo se resuelve corriendo. No todo se alcanza actuando. Algunas verdades se revelan solo cuando dejamos de buscar. En su vigilia nocturna, el búho no pretende, no planea, no ambiciona, solo permanece, presente, entero, confiado en que lo importante llegará cuando deba llegar. Su sabiduría está en ese saber estar sin forzar, sin intervenir más de lo necesario. Y tal vez eso sea lo más difícil para nosotros. No hacer, no llenar, no ocupar, solo mirar desde la rama tranquila de nuestra conciencia, esperando a que el mundo, como el bosque, se exprese por sí mismo. El búho lo sabe. Por eso, cada noche, renueva su pacto con el silencio. En las alturas cálidas de la selva tropical, donde las ramas crujen como suspiros y el aire huele a verde antiguo, una madre orangután construye su refugio. Toma ramas, las entrelaza con cuidado, elige hojas grandes para cubrirlas del sol o de la lluvia. Lo hace con movimientos firmes y suaves, sin apuro, como quien ha repetido ese gesto cientos de veces y aún lo realiza con atención amorosa. A unos metros, su cría la observa. No hay instrucciones, no hay correcciones, no hay palabras, solo una presencia constante, paciente, que muestra, y unos ojos pequeños que absorben, que repiten, que aprenden a través del ver, del estar, del compartir espacio y ritmo. Día tras día, la madre repite su tarea. No exige, no empuja, no apura. Confía en que el simple hecho de hacer, de mostrarse entera y disponible, es enseñanza suficiente, y lo es. Poco a poco, la cría comienza a intentar, a imitar, a fallar y volver a intentar. Nadie le aplaude, nadie la presiona. Aprender aquí es un proceso natural, íntimo, libre. La sabiduría de esta madre no está en el control, sino en la presencia. No enseña desde el poder, sino desde el ejemplo. Su autoridad no viene del miedo, sino del vínculo. Y eso transforma cada acción en un acto de confianza profunda. En nuestra especie, solemos pensar que enseñar es hablar, corregir, dirigir. Pero el orangután nos muestra otra forma, la de enseñar estando, la de guiar sin sujetar, la de compartir saber sin imponerlo. Es fácil decirle a alguien qué hacer. Más difícil es confiar en que lo hará cuando esté listo. Esta madre no duda. Sabe que su constancia, su ejemplo, su manera de estar, son la base sobre la cual su hijo construirá su mundo. Y quizás eso sea también parte de nuestra memoria ancestral, la de aprender con el cuerpo, con la mirada, con la convivencia. No como receptores pasivos, sino como seres en relación. En ese rincón de la selva, bajo la sombra tranquila de los árboles, una cría de orangután aprende a vivir. No por mandato, sino por amor. Y en ese amor callado, constante, cotidiano, late una de las formas más profundas de sabiduría, la de quien comparte lo que sabe sin decirlo, porque sabe que enseñar, a veces, es simplemente no alejarse. En una esquina cualquiera, en una ciudad cualquiera, un perro callejero descansa. Su cuerpo está sucio, sus costillas marcadas, sus patas gastadas de tanto andar. Sus ojos, sin embargo, conservan una chispa. No es brillo de alegría, ni esperanza ciega. Es algo más hondo, más complejo. Durante años ha vivido entre gritos, golpes, indiferencia. Ha conocido el frío del asfalto, la soledad de las noches sin abrigo, el miedo a cada paso. Y aún así, cuando una mano se acerca, no huye, no muerde. Mira, espera. Hay un momento suspendido. Esa mano no trae comida, no trae nada visible. Solo se ofrece, abierta, en silencio. El perro la huele. La duda le tiembla en los músculos. Luego, con lentitud, apoya su hocico sobre los dedos, cierra los ojos por un segundo y se entrega. No por ingenuidad, no por olvido, sino porque algo en él
ha elegido no cerrarse del todo, a pesar de todo. Su sabiduría no es de números ni de reglas, es la sabiduría del corazón que ha sido herido, y aún así no se endurece del todo, del alma que conoce el riesgo, pero decide intentarlo una vez más. Es difícil confiar cuando se ha sido traicionado, difícil abrirse cuando uno ha sido golpeado, pero el perro callejero enseña que la confianza, a veces, no nace del desconocimiento, sino de la valentía, de saber muy bien lo que podría pasar, y aún así, probar, extenderse hacia el otro, ceder un poco del propio miedo. Nosotros hablamos mucho de perdonar, de sanar, pero este animal lo hace con el cuerpo, con su acto simple de acercarse, con su gesto sereno de volver a confiar, no porque olvide, sino porque elige no vivir encerrado en la jaula del rencor. No busca dueño, no suplica, solo responde a una presencia que no amenaza. Y en esa respuesta hay un mundo entero. Un mundo donde el dolor no se convierte en rabia, sino en una nueva posibilidad. El perro callejero no enseña con discursos, enseña con un paso, una mirada, una entrega breve pero total, y nos deja, ahí, frente a él, con una pregunta suave que se queda flotando. ¿Cuántas veces hemos dejado de confiar cuando aún podíamos intentarlo? En las vastas extensiones del desierto, donde el horizonte es una línea temblorosa y el calor parece suspender el tiempo, un camello avanza. No corre, no se desespera. Sus pasos son lentos, medidos, seguros, cada uno colocado con la serenidad de quien sabe que lo importante no es llegar pronto, sino llegar entero. El sol golpea sin tregua, la arena quema, y el viento no refresca. Pero el camello no se queja. Ha nacido en este mundo seco, y su cuerpo es memoria viva del desierto. Sabe cuándo moverse y cuándo detenerse, cuánto guardar, cuánto soltar, cuándo esperar. Puede pasar días sin agua, y no lo hace por resistencia heroica, sino por sabiduría. La sabiduría de no gastar lo que no ha llegado. La sabiduría de administrar sin miedo, sin ansiedad. Porque para él, el agua no es solo un recurso, es tiempo, es vida, es silencio que fluye. Mientras otros animales se agitan ante la falta, el camello sigue. Sin dramatismo, sin quejarse del sol o de la sequía. Su paso, aunque solitario, está lleno de propósito. No busca atajos, no se rebela contra lo que es. Acepta, sin resignación. Camina, sin urgencia. Y en ese andar hay una forma de calma que rara vez encontramos en nosotros. Nos cuesta esperar. Nos cuesta sostener el vacío sin llenarlo. El camello nos recuerda que hay ciclos que no se aceleran, que el cuerpo sabe resistir si lo escuchamos, que la prisa no siempre nos lleva más lejos. A veces solo nos agota antes de tiempo. Su mirada es amplia. No se fija solo en el presente inmediato. Él percibe el trayecto entero, la travesía completa. Sabe que al final hay un oasis. Y mientras tanto, elige no rendirse al cansancio, no desesperar por lo que aún no llega. El camello no solo conoce el valor del agua, conoce el valor de la espera, el arte de sostenerse entero cuando todo alrededor parece exigir rendición. Su sabiduría es la de quien ha aprendido a confiar en la duración, y cuando por fin llega al oasis, no hay euforia, solo un gesto tranquilo. Bebe con calma, se recuesta, respira, como quien ha comprendido que la sed también enseña. En algún punto del océano inmenso, una tortuga marina avanza. Su ritmo es sereno, casi imperceptible para el ojo humano. Pero ella sigue, no duda, no se desvía, como si una brújula secreta, enterrada en lo más profundo de su cuerpo, le marcara el camino. Ha pasado décadas en el mar, ha cruzado aguas frías, cálidas, oscuras, agitadas, ha navegado tormentas, redes, corrientes,
Ha sobrevivido. Y ahora, cuando el ciclo lo indica, su cuerpo le recuerda algo esencial. Es hora de volver. Volver. No a cualquier costa, no a cualquier playa, sino a aquella, única, donde emergió del huevo bajo la luna, entre la arena húmeda y los primeros latidos del mundo. ¿Cómo lo recuerda? ¿Qué parte de ella guarda ese mapa invisible? No lo sabemos, pero lo cierto es que regresa, y no es la única. Otras, nacidas en distintos años, en otras aguas, también lo hacen, como si todas respondieran a un llamado que no se oye, pero se siente. Al llegar a la playa, no hay ceremonia, no hay testigos, solo ella, saliendo del mar con esfuerzo, arrastrando su pesado cuerpo sobre la arena. Busca un lugar seguro, cava con sus patas traseras, deposita sus huevos con cuidado y cubre el nido con la misma arena que una vez la protegió. Luego, sin quedarse, regresa al mar, como si la tarea estuviera completa, como si, con ese acto, algo en el mundo quedara nuevamente en equilibrio. La tortuga no enseña con discursos ni gestos dramáticos. Enseña con fidelidad, con la memoria de lo esencial, con ese instinto que no necesita razón para ser respetado. Nos recuerda que hay lugares que no se olvidan, aunque el tiempo pase y el cuerpo cambie. Lugares que nos marcaron, que nos dieron origen, que nos acompañan desde dentro. Nosotros a veces perdemos el rumbo, olvidamos de dónde venimos, buscamos sentido en lo nuevo, sin honrar lo que fue. Pero la tortuga nos ofrece otra imagen, la de regresar no por nostalgia, sino por conexión, por respeto al ciclo, por reconocimiento a lo que nos permitió empezar. Su andar lento no es debilidad, es certeza, y en cada brazada que la aleja de la orilla, lleva consigo la sabiduría tranquila de quien no teme volver, porque sabe que regresar también es avanzar. Hay historias que emergen del mar como susurros, relatos contados por pescadores, por náufragos, por científicos desconcertados, relatos en los que un ser se hundía, luchando por respirar, y de pronto una fuerza suave pero firme lo empujaba hacia la superficie. Un hocico, una aleta, un delfín. Una y otra vez, en distintas costas, en distintos idiomas, se repite la escena. Un delfín que interviene, que rescata, que cuida. A un humano, a otro delfín. Incluso a especies diferentes. No por instinto de manada, no por entrenamiento, por algo más difícil de definir. Empatía, dicen algunos. Curiosidad, dicen otros. Pero ¿no será una forma de sabiduría? El delfín, criatura de juego y danza, es también un ser profundamente sensible. Su piel siente vibraciones lejanas, su oído percibe matices del agua que nosotros no notaríamos, y quizás también su corazón percibe el dolor ajeno como una llamada. No actúa por recompensa, no espera gratitud, solo responde. Como si el otro, ese ser que no respira bajo el agua, que se agita en desesperación, fuese parte de sí mismo, como si su bienestar también importara. Es fácil ayudar cuando hay razones. Más difícil es hacerlo cuando no las hay. Cuando el lenguaje es distinto. Cuando la especie es otra. Y aún así, el delfín lo hace. Nos enseña que la inteligencia puede ser juego, pero también puede ser compasión. Que la sensibilidad no es debilidad, sino antena. Que sentir al otro no es un riesgo, sino una capacidad preciosa. En su forma fluida de vivir, el delfín no separa tanto como nosotros. No traza fronteras tajantes entre lo que merece ser salvado y lo que no. Simplemente actúa. Y al hacerlo, nos confronta suavemente con una pregunta que evitamos. ¿Cuándo dejamos de sentir al otro como parte de nosotros? Ver a un delfín empujar con su hocico a un ser que se ahoga, levantarlo hasta el aire, quedarse junto a él,
Es ver una forma de bondad sin nombre, una ética sin leyes, un cuidado que no se aprende en escuelas, pero que brota de un alma clara. Y al recordarnos eso, el delfín no solo salva cuerpos, salva también una idea de humanidad que a veces olvidamos. En un campo abierto, donde el horizonte se extiende como una respiración sin fin, un caballo espera. Está quieto, pero atento. Sus orejas se mueven con precisión. Sus músculos permanecen listos. Su piel capta el mundo como un instrumento sensible. Y aunque no hay palabras, él sabe. Sabe que quien se le acerca lo hace con una sombra de temblor. Lo percibe antes que el paso, antes que el roce, antes que el intento de montar. Porque el caballo no necesita escuchar el miedo para reconocerlo. Lo siente en el aire, en el pulso, en el silencio entre dos seres. No huye, no embiste, solo ajusta su andar. Se vuelve más lento, más suave, como si ofreciera su cuerpo como sostén, como si dijera, sin decir, te acompaño. Esa es su sabiduría, responder a lo invisible, adaptar su fuerza a la fragilidad ajena, no imponerse, no exigirse, solo sentir y actuar con una delicadeza que desarma. El caballo no negocia con palabras, no busca explicaciones, su conexión ocurre a través del sentir. Es un espejo noble. Si uno llega con calma, él es confianza. Si uno llega con prisa, él se inquieta. Si uno tiembla, él lo percibe. Y entonces cambia. Se vuelve ternura. Hay algo profundamente humano en esa entrega animal, porque lo que el caballo nos enseña no es montar, correr o competir. Es presencia, escucha, ajuste, atención. En nuestras relaciones, muchas veces hablamos más de lo que escuchamos, imponemos más de lo que sentimos. Pero este animal, que podría sacudirse de nosotros en un segundo, elige otro camino, el del cuidado. Y lo hace no porque sepa que será recompensado. Lo hace porque su forma de vivir está anclada en una sensibilidad constante, en una inteligencia que no necesita explicarse, pero que transforma. Cuando un caballo camina junto a alguien asustado, lo hace despacio. No pregunta, no juzga, solo acompaña. Y en ese gesto sin palabra, contiene una enseñanza de una ternura inmensa. La verdadera fortaleza está en percibir al otro sin invadirlo y responder sin dominar. El caballo siente, y al sentir, nos recuerda algo que a veces olvidamos en medio del ruido, que el cuerpo también habla, y que, si aprendemos a escucharlo, quizás podamos empezar a cuidar como ellos cuidan. Hay algo enigmático en el gato, algo que no busca ser comprendido, que no se justifica, ni se explica, ni se disculpa. Simplemente es. Un día está, echado en un rincón soleado, observando el mundo con ojos medio cerrados, como si lo supiera todo, y a la vez no le importara nada. Al día siguiente, ha desaparecido, sin aviso, sin ruido, sin drama, y entonces, la espera. ¿Dónde estará? ¿Qué habrá visto? ¿Habrá vuelto a ese tejado lejano, a ese rincón de jardín donde el aire huele distinto? Nadie lo sabe, y el gato no lo contará. Pasan días, a veces semanas, y un día, simplemente, regresa, en silencio, como si nunca se hubiese ido. Se estira, bosteza, se acomoda. No hay heridas, no hay marcas de lucha, solo una mirada que ha visto otros paisajes. Su sabiduría está en la autonomía, en no necesitar aprobación para existir en plenitud. El gato no se somete ni se rebela, solo elige, y en cada elección reafirma su ser. En un mundo que nos pide estar siempre disponibles, siempre conectados, siempre visibles, el gato nos ofrece una lección radical. Desaparecer también es necesario. Alejarse no es huir, es respirar. Replegarse no es debilidad, es instinto de preservación. Su silencio no es frialdad,
es reserva, un cuidado profundo de su espacio interior. Nos enseña que no todo vínculo requiere explicaciones constantes y que el amor puede incluir la distancia, sin por ello perderse. Cuando vuelve, no busca disculpas ni recibe preguntas, solo un lugar cálido donde echarse. Y, si se siente en confianza, quizás se enrosque a tu lado, ronroneando con un sonido que calma incluso sin ser comprendido. El gato no exige, no suplica, se entrega solo cuando lo desea, pero cuando lo hace entero, y por eso su cercanía se siente como un regalo. Su misterio no es evasión, es profundidad, y su retorno, siempre sin heridas, es un recordatorio suave de que uno puede perderse un tiempo, y luego volver, entero, intacto, en paz. El gato desaparece, y regresa, y con él regresa también una lección silenciosa, que la libertad bien vivida también puede ser hogar. En los cielos abiertos del sur, donde el viento no tiene barreras y el horizonte es agua infinita, un albatros vuela. Sus alas, largas como un abrazo del mundo, no aletean constantemente, se extienden, planean, acompañan las corrientes como si el aire mismo le hablara en susurros secretos. Durante días, semanas, incluso meses, no toca tierra, solo vuela, sobre océanos inmensos, bajo lluvias heladas, frente a cielos cambiantes. No lleva brújula, no sigue líneas ni señales visibles, no necesita una ruta fija. Su guía es interna, su saber, antiguo. Se orienta por campos magnéticos, por corrientes que sus sentidos captan sin esfuerzo, por un mapa que no se traza, sino que se siente. El albatros no duda, no interrumpe su vuelo para comprobar si va bien. Sabe, y ese saber no es racional, es una confianza absoluta en lo que hay dentro, en lo que lo impulsa. Nosotros, acostumbrados a planificar, a verificar, a temer el error, vemos su vuelo con asombro. ¿Cómo se puede seguir adelante sin garantías? ¿Cómo confiar en lo que no se ve? Pero el albatros lo hace, y al hacerlo, nos muestra que hay otra manera de moverse por la vida, una que no descansa en el control, sino en la sensibilidad, en escuchar lo que la razón no puede nombrar. Su sabiduría no grita, fluye, se desliza por el viento, entre la espuma, en la soledad serena del océano abierto. No busca compañía, pero tampoco la rehúye. Su misión es más amplia, habitar el aire con verdad, ser parte del movimiento sin resistirse. Y cuando, finalmente, tras miles de kilómetros, sus patas tocan la roca de alguna costa remota, no hay orgullo, solo una quietud larga, un descanso merecido, como quien ha seguido una voz interior sin perderse, como quien ha confiado en lo invisible, y ha llegado. El albatros no explica, no necesita hacerlo. En su vuelo está la enseñanza. A veces, lo más sabio no es saber hacia dónde vamos, sino confiar plenamente en lo que nos mueve, en esa certeza silenciosa que no se aprende en libros, pero que habita, calladamente, en cada uno de nosotros. En lo profundo de una selva húmeda y espesa, donde las hojas filtran la luz en destellos tenues, un gorila se sienta junto al cuerpo inmóvil de otro. No hay gritos, no hay alboroto, solo la quietud densa del momento. El aire parece pesar un poco más. El grupo se mantiene a distancia, respetando el gesto. Él no se mueve, no busca distraerse, no huye de la escena. Se queda allí, al lado del compañero que ya no respira. Sus ojos no tienen lágrimas como las nuestras, pero hay algo en su expresión, en la caída de sus hombros, en el temblor de su mandíbula, que dice más que cualquier llanto. Un dolor recogido, profundo, contenido. Un dolor que no se dramatiza, pero que se siente en cada músculo. No intenta entender lo que pasó, no busca explicaciones,
solo presencia, un estar total, una fidelidad muda al vínculo que existía, como si, en ese silencio, pudiera ofrecer al otro algo más que despedida, compañía. Los humanos, con toda nuestra cultura del adiós, a veces olvidamos lo simple y sagrado de simplemente estar, de no llenar el silencio con palabras, de permitir que el dolor hable en su idioma, sin apurarlo. El gorila no necesita rituales. Su ceremonia es el silencio. Su gesto es permanecer. Y en esa permanencia hay una sabiduría honda, casi insoportable por lo humana que parece. No hay golpes de pecho. No hay autocompasión. Solo una tristeza sin espectáculo. Un amor que se queda un poco más, aunque ya no haya respuesta. Y cuando finalmente se levanta y se aleja, lo hace con lentitud. No como quien olvida, sino como quien honra en cada paso lo que ha perdido. Como si llevara algo de ese otro consigo, en su cuerpo grande, en su mirada ahora más oscura. Nosotros hablamos de duelo. Él lo encarna. Y su manera de llorar, sin sonido, sin drama, nos deja frente a una verdad que apenas sabemos mirar, que el dolor más profundo no siempre se muestra, que muchas veces habita en el silencio, y que en ese silencio hay también una forma de amor. En una noche cálida, en el borde de un campo donde el aire es denso y la quietud se oye, las luciérnagas comienzan a encenderse. Primero, una. Apenas un destello, breve, humilde. Luego, otra y otra, como si un acuerdo silencioso comenzara a desplegarse, como si una sola luz no bastara para ser vista, pero muchas, juntas, formaran una constelación viva, palpitante, terrestre. Las luciérnagas no iluminan para verse a sí mismas. Su brillo es llamado, es lenguaje, es encuentro. Cuando están solas, apenas se encienden. Pero al sentir que hay otras cerca, que no están solas, su luz comienza a responder, a latir en conjunto. No hay un líder, no hay una consigna, solo un pulso compartido, como si el mismo ritmo habitara en cada una. Y entonces, el campo entero se llena de luces que se prenden y apagan al unísono. No hay error, no hay desorden. Cada luz parece esperar a la otra, respetar su tiempo, su pausa, su intensidad. Es fácil pensar que la luz es fuerza individual, que uno debe brillar por sí mismo, sin depender de nadie. Pero las luciérnagas enseñan otra verdad, que a veces, solo en presencia de otros, aparece nuestra verdadera luz. Que la comunión no apaga, multiplica, sin palabras, sin condiciones. Su brillo no dura mucho, es fugaz. Pero lo que importa no es cuánto dura, sino que sucede, y que, mientras sucede, transforma la noche en un lugar sagrado, un lugar donde lo pequeño es suficiente, donde lo breve tiene sentido, donde la belleza no necesita explicación. No brillan por espectáculo, brillan porque otras también brillan, porque el encuentro despierta en cada una algo que no podría surgir en soledad. Nosotros, con nuestras luces eléctricas, olvidamos a veces que la conexión verdadera no se trata de iluminar al otro, sino de iluminar con él, de vibrar juntos, de ser parte de un ritmo que no se inventa, sino que se encuentra. La luciérnaga no busca liderar, no compite, solo responde, y al hacerlo nos recuerda que el mundo también se enciende cuando dejamos de buscar protagonismo y comenzamos a respirar juntos. Una sola luciérnaga se pierde en la oscuridad, pero muchas, juntas, hacen que la noche respire. Uno por uno, los hemos ido conociendo esta noche, cada uno distinto, cada uno fiel a su forma. El elefante, que recuerda con el cuerpo. La ballena, que canta sola. El cuervo, que juega sin necesidad. El pulpo, que se transforma sin romperse. El lobo, que no olvida. La abeja, que guía danzando. El búho, que espera en silencio. El orangután,
que enseña con presencia, el perro que vuelve a confiar, el camello que no teme al vacío, la tortuga que regresa al origen, el delfín que cuida sin cálculo, el caballo que siente lo no dicho, el gato que desaparece sin herida, el albatros que vuela sin mapa, el gorila que llora sin ruido, la luciérnaga que solo brilla con los otros. Ellos no hablan nuestro idioma, no construyen ciudades, no tienen títulos ni reglas escritas, pero su vida entera es enseñanza, no desde la intención, sino desde la coherencia, desde una forma profunda de estar en el mundo, sin forzarlo, sin querer cambiarlo, solo siendo, con hondura, con claridad, con sentido. Cada uno a su modo nos mostró un fragmento de eso que llamamos sabiduría, una memoria que no se guarda en libros, sino en gestos, una sensibilidad que no se proclama, sino que actúa, una comprensión del entorno, del otro, del tiempo, sin palabras, sin teorías. No compiten, no juzgan, no buscan tener razón, solo viven con una fidelidad que impresiona, fidelidad a su naturaleza, a su instinto, a su forma de estar, y al hacerlo nos invitan, sin exigencia, a recordar que quizás también nosotros fuimos capaces de eso, que tal vez aún lo somos. Ellos no piden que los imitemos, no pretenden enseñarnos, pero al verlos, algo en nosotros se mueve, algo que reconoce, algo que recuerda, porque la sabiduría no siempre se hereda, a veces se contagia, como una calma que se instala, como un silencio que revela, como una mirada que por fin ve. Esta noche hemos caminado entre sabios sin voz, y tal vez, sin saberlo, también nos hemos acercado un poco a nosotros mismos. Ahora la noche está más quieta, el aire más lento, como si el mundo hubiera contenido la respiración para dejarnos pensar. No quedan más historias por contar, solo este silencio amable que se posa después de lo escuchado, como un eco suave que no quiere irse. Quizás lo que más nos falta no son nuevas respuestas, sino oídos nuevos, no más ideas, sino disposición para sentir. Tal vez hemos buscado tan lejos, tan alto, tan rápido, que se nos ha olvidado que la sabiduría a menudo camina cerca, respira al lado nuestro, aletea, nada, se arrastra o reposa, sin hacer ruido, sin interrumpir, sin imponerse. Hemos oído animales que recuerdan sin palabras, que enseñan sin corregir, que confían sin garantías, que transforman sin perderse. Y en cada uno, una semilla, algo que nosotros también podríamos volver a cultivar. Porque antes de saber escribir, supimos estar atentos. Antes de construir máquinas, aprendimos a escuchar la lluvia, a oler la tierra, a entender el lenguaje de los cuerpos. Todo eso sigue en nosotros, dormido quizás, callado, pero vivo. Esta noche no ha sido para aprender algo nuevo, ha sido para recordar lo antiguo, lo esencial, lo que nunca se fue del todo. Y si al cerrar los ojos esta noche algo de esas memorias despierta, una mirada más lenta, un gesto más presente, una escucha más honda, entonces habremos tocado un tipo de verdad que no necesita nombre. Quizás la verdadera sabiduría no hable, quizás simplemente esté. Y nosotros, si aprendemos a quedarnos quietos, quizás volvamos a escuchar.